Bien, vamos a continuar entonces ahora con demultiplexores. Demultiplexores tiene, mejor dicho, la función exactamente opuesta al multiplexor. Tiene un dato a la entrada y tiene líneas de selección que determinan por dónde va a salir esa salida. El esquema sería, por ejemplo, este es un demultiplexor de 4 canales. Tiene un dato que saldrá por alguna de estas salidas y dependerá de por qué salida sale por el valor que le demos a la combinación de líneas de selección AB. La tabla de verdad, tenemos 3 entradas, serían estas 3. Entonces, cuando A es 0 y B es 0, en los dos casos, ¿no es cierto? El dato, si es 0, pasa por I0 un 0, y si es 1, pasa por I1 un 1. Entonces, este dato se ve reflejado en la salida que corresponde a la combinación binaria en la línea de selección. El resto, en este caso, el resto de las salidas, se encuentran siempre en 0. Una tabla más simplificada y más clara a veces es directamente que si A y B son 0, por I0 sale el dato que entró, ¿no es cierto? El dato que está acá arriba. Y en los otros canales, en las otras salidas, sale siempre 0. Bueno, esta sería una manera de ver el comportamiento del demultiplexor, simplemente diciendo, teniendo en cuenta las líneas de selección. Fíjense que si fuese con lógica negada, ¿no es cierto? Tengan cuidado, porque saldría el dato de una manera invertida, ¿no? Y las salidas se activarían todas por 0 en vez de por 1. Bien. El caso una de las consultas podría ser acá es cómo describimos esto en VHDL. Bueno, es muy sencillo. Fíjense que tenemos 3 entradas, 4 salidas. Lo podemos ver como un vector a la salida. Los otros son independientes. Esto podemos verlo como un vector. En este caso se toma de manera independiente, pero puede verse como un vector de 2 elementos. Ponemos las líneas, las dos primeras que ponemos siempre. Declaramos el dato como un standard logic. Esto es un bit, ¿no es cierto? A y B son la línea de selección de un bit y la salida la llamamos directamente como un vector de 4 elementos. Por supuesto, podemos haber puesto los 4 elementos. Entonces, en esta tabla vamos a ver más claramente cómo tenemos que asignarle fíjense que a pesar de declararlo como vector, podemos así hacer la asignación en forma individual. Esto es una variante y por supuesto se puede hacer toda la asignación junta con un when else, por ejemplo, solo. Veamos qué hemos hecho acá. Acá decimos I0, ¿no es cierto? Fíjense, I0 va a ser esta columna. Dice que va a ser igual al dato que declaramos acá, cuando B sea 0 y A sea 0, en esta condición. En otro caso, que son todos estos, la salida es 0. Lo mismo para I1, pero es B0 e A igual a 1. El otro es B1, A igual a 0 y B y A iguales a 1, que sería en el otro caso que están ahí. Entonces esta sería la descripción en VHDL de un demultiplexor. Demultiplexor no se usa mucho. Es más, se puede ver, si ustedes quieren, en el libro está, se puede ver como un decodificador de 2 a 4 con una entrada de habilitación. O sea que no tendría por qué hacerse exclusivamente, se puede usar a partir de un decodificador. Pero bueno, el concepto de demultiplexor es que hay una señal que se va a poner por alguno de los canales de salida de acuerdo a las líneas de selección. Una combinación de multiplexor y de multiplexor, esta que podemos ver acá. Supónganse que nosotros tenemos dos puntos alejados y tenemos la manera de comunicar es solamente una línea de comunicación y la línea de selección, ¿cierto? Que es común. Entonces, si acá, por ejemplo, ponemos la línea de selección, en este caso tenemos 8 bits, ¿cierto? Y queremos verlo lejos, y en vez de mandar 8 cables, mandamos uno solo. Entonces, se dice que vamos a multiplexar la información en el tiempo. Cuando esto es 0, 0, 0, D0 se pone acá, viaja por la línea, y como este es común, sale por el canal 0 la información que está acá. Cuando esto va cambiando, se van cambiando las salidas de la salida del multiplexor. Piensen en esto que sea un contador que cuenta entre 0 y 4, entre 0 y 7 en este caso, no sé si son 3 bits, entonces permanentemente se estarían refrescando esa información. Es más, vamos a ver en otra bolilla más adelante, con sistemas secuenciales, que se puede retener el valor y ir viendo
porque acá cuando dejamos de apuntar esto perdemos el valor. Se puede retener el valor con una unidad de memoria que vamos a ver más adelante, y sería tener una copia de esta información acá que se va actualizando cada 8, digamos, ciclos de reloj, si ponemos un contador en este caso. Es más, esta línea se puede, hasta en muchos casos se evita, simplemente se sincronizan dos relojes externamente y estas tres líneas desaparecen, y esta comunicación se hace toda a través de una sola línea, que es lo que se llama una comunicación serial. Bien, esto es una aplicación para que lo tengan presente. Vamos a ver ahora otra compuerta que no hemos visto, que se usa mucho, que es bastante popular, que son las horas exclusivas. ¿Qué es lo que es una hora exclusiva? Una hora exclusiva es una compuerta, ¿cierto? Que es como una compuerta OR que tiene un arco adelante. ¿Cómo se comporta? Se comporta igual que una compuerta OR, salvo que cuando las dos entradas son 1, el valor es 0. Es decir, concretamente, la SOR o hora exclusiva, cuando ambas entradas son 0 o ambas entradas son 1, se hace 0, y cuando una de ellas es 0 y la otra 1, se hace 1. Por supuesto, existe con eso la negación de esta, ¿no es cierto?, que se llama XNOR o XOR complementada. Esta es el símbolo habitual, pero lo pueden ver así y lo pueden ver así. Van a ver que es absolutamente equivalente. Si ustedes hacen un poquito analizan un poquito esto, van a ver que son todas equivalentes. De todos modos, esta es la más común y este es el símbolo más común para la XNOR. Por supuesto que esta tabla de verdad, ¿no es cierto?, se puede implementar con un circuito AND-OR. Fíjense, la XOR, ¿qué es lo que sería? Tenemos 0 acá, 1 acá, 1 acá y 0 acá. Significa que sería la suma de los minitérminos 1 y 2. Minitérminos 1 y 2 sería X en su forma directa e Y en su forma inversa, que sería esta, más X en su forma inversa, más por Y en su forma directa, que sería esta. Eso es una compuerta OR, y tenemos la función OR exclusiva. Entonces este símbolo se podría llegar a implementar de la manera que se ve ahí abajo. Cuando nosotros conectamos varias OR de dos entradas, ¿cierto? Esto lo podemos realizar todas las veces que queramos. Nos puede servir para generar, supongamos que fuesen 4, ¿no es cierto? Tenemos un código de 4 bits de distancia 1 y queremos generar el bit de paridad. Simplemente conectamos todo esto como está acá y le conectamos una SOR a esas 4, y esa salida que genera el bit de paridad que nosotros necesitamos. Esto suele ser, y entonces mandaríamos esos 4 más el bit generado por ese conjunto de OR. Es una manera de generar bit de paridad con hardware de una manera bastante sencilla. Bien, el tema que sigue es otra estructura, que es comparadores. ¿Qué es lo que hace un comparador? El más sencillo es comparar dos bits. Recién vimos, ¿no es cierto?, que la compuerta SOR nos indica si se hacen 1 si los bits son diferentes. ¿Se acuerdan? La combinación 0, 1, 1, 0 ponen en 1, y si los dos son iguales ponen 0. Entonces, si queremos comparar dos bits, los ponemos en una compuerta SOR, nos va a dar un 1 si son diferentes y un 0 si son iguales. Si ponemos una XNOR, una SOR con una negación, será lo opuesto, nos daría igual si es 1 y diferente si es 0, ¿cierto? Pero en este caso, en el caso de una XNOR, de una NOR, directamente si son diferentes, nos da un 1. ¿Cómo podríamos describir en VHDL una compuerta SOR? Directamente existe el operador, así como existe el operador AND-OR, existe el operador SOR que nos permite directamente describirlo de esta manera. Entonces, una compuerta SOR se puede describir directamente con el operador XOR y no hacer, les muestro acá, no hacer este circuito para describirlo. Ya está el operador SOR, o OR exclusivo disponible. Y si queremos también, como alternativa, ¿no es cierto?, podemos decir que, y aquí simplemente para introducir un símbolo nuevo, es que diff va a ser igual cuando esto significa distinto. Fíjense que en VHDL tiene
una manera particular de indicarlo. Si A es distinto de B, esto se pone en 1, en otro caso se pone en 0. Estas son dos formas. Este sería directamente con el SOR y esto sería si los dos números utilizando la condición de diferente. También, por ejemplo, podemos haber puesto, si sacamos podemos haber puesto el igual y encontraríamos si son iguales. Bien. En general, podemos extender esta comparación no a 2 bits, sino cómo haríamos para comparar dos números de 4 bits. Supongamos que tenemos los números A y B, cada uno de 4 bits, A0, A1, A2, A3, y queremos ver si son iguales o diferentes. Queremos ver que son diferentes, que se pongan 1 las salidas sean diferentes. ¿Cuándo van a ser diferentes estos números? Van a ser diferentes si alguno de los bits, o sea, si el bit, ¿cuándo van a ser iguales? Mejor, empecemos por ahí. Cuando A0 es igual a B0, A1 igual a B1, A2 igual a B2 y A3 igual a B3. ¿Qué pasa si son iguales? Esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0 y esto se va a hacer 0. Como entran a una OR, todas entradas en 0, la salida es 0. Es decir, si estos dos números son iguales, siempre va a ser 0 la salida de la OR exclusiva, lo cual implica que, como son las entradas de la OR, va a ser 0 y no van a ser diferentes. Pero basta que haya uno o más de uno, ¿no es cierto?, que sean diferentes para que se ponga un 1 ahí, o un 1 acá, o un 1 acá, o un 1 acá, o más de un 1 puesto ahí. Entonces, en ese caso, al haber uno o más unos a la entrada de la OR, la salida va a indicar un 1. En ese caso nos va a indicar que los números que estamos representando son diferentes. En ese caso, tenemos un detector de números que son diferentes. No sabemos cuál es mayor o cuál es menor, son diferentes. La expresión en VHDL de esto sería simplemente diff y exactamente lo que está acá. A0, SOR, B0, paréntesis, OR, que esto que está acá, OR, las otras entradas de las otras compuertas SOR. ¿Está bien? Y esto, más sencillo todavía, sería igual que lo que hicimos recién para un bit, pero lo podemos extender para vectores, por ejemplo, de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, de una manera mucho más elegante. Y acá sí se justifica el when else. Decimos que diff es 1, when A es distinto de B, este A y B que antes eran bit, también si lo definimos como vectores, los va a comparar bit a bit, es una herramienta, es una cosa característica del lenguaje, y en otro caso les va a dar 0. Estos son comparadores, ¿no es cierto? Van a decir, son iguales o distintos, pero vamos a ver enseguida los comparadores de magnitud que no solo nos van a indicar si son iguales o distintos, sino que nos van a indicar cuál es mayor o cuál es menor, o si son iguales. Eso lo dejamos pendiente para el próximo video.